Y ahí está grabando ya. Así que ahí hay que puro decir cosas coherentes ahora. Claro. Ahí ya. ¿Qué es eso? No, es que donde se apagó el data, Ah, ya. se configura la pantalla. ¿Dónde está? Mouse no veo. Ahí, el mouse es bien. Chat. Ya. Vamos. Ya. La hora. Bien. Adelante. Vamos a empezar la pausa musical antes de tiempo. No sé cómo mutearme. Hay un microfonito por ahí, debe estar en la Con ventana. Alt A. Haces clic. Haces clic. Pero te puedo mutear. Ahí está. Buena. Te puedo mutear. Ah, sí, que sé cómo se hace. ¿Ya? ¿Estamos? Ah. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tengo nuevamente la sala llena. Importante aquí. No cae ni un alfiler. Ya, buenos días a todos. Buenos días ahí a los señores online. Así que, bueno. Primera vez, me imagino, primer día que están. Bueno, han venido antes de la facultad. Bueno, al principio nos se pierde un poquito, me dijeron que es medio como un laberinto llegar hasta acá, no es tan obvio, pero ahí para ir conociendo. En realidad no es tan enredado. Se ve porque hay mucho edificio por todos lados, pero es como si uno desde la entrada sigue avanzando hacia el oriente, hacia la cordillera, topa finalmente con este edificio. Así que, si es que no se le ocurre meterse dentro de otro edificio entre medio, claro, ahí se complica la cosa. Así que, ya, hoy día vamos a ver algunas. Sí, tengo que. A ver cómo está esto, porque está muy. Ahí, yo creo que ahí. No sé si es que lo. Vamos a hacer una prueba, no sé cómo se ve. En la grabación del viernes ocurrió una cosa que no entendí mucho, que se estaba viendo prácticamente lo que está entre las barras amarillas, y en algún momento como que la cámara se alejó, está viva la cámara, nadie le dijo nada, pero se alejó, y encontré que la resolución mejoró notablemente en la grabación, desde después de eso, antes de eso. No sé, pero ¿se lee bien en lo que escribí ahí en la pizarra, en lo que están en la casa? Sí, ¿O necesitas que haga una ampliación si de puedes acercarlo como un poco más, estaría genial. Vamos a intentarlo. Ese, Ahí está bien. Gracias. ¿está bien? Entonces vamos a hacer otra cosa que es
porque está este borde que es medio desagradable para escribir cosas ahí, entonces vamos a... vamos a... sí, ahí vamos a, nuevamente, ahí. Y eso lo vamos a tratar de fijar ahí. Digamos que ahí está fijo. Aquí. Y aquí, vuelve. Y queda ahí. Perfecto. Ya. Digamos que estamos bien ahí. Ya. Entonces, hoy día se supone que ustedes ya son maestros de calcular derivadas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x, ¿ves? ¿Cuánto es la derivada de raíz de x? En la casa. Un número. La derivada de la función raíz de x. ¿Cuál es la función derivada de eso? 1/2 por 1 partido raíz de x. Exacto, claro, porque raíz de x derivada, ustedes conviene pensarlo así, al principio, después uno se sabe poner algunas derivadas y no las piensa mucho, pero esta derivada es, el lápiz ahí, es la potencia por x elevado a 1/2 menos 1, menos 1/2, o sea es 1 partido por 2 raíz de x. Bueno, ahí revisen bien lo que hicimos en la clase del viernes, ahí cómo calcular una derivada, por lo menos cuando las funciones que aparecen son todas estas funciones estándar, que ya hemos estudiado: trigonométricas, logaritmos, exponenciales, composiciones, sumas, productos y otras. ¿Ah? Así que vamos a... Entonces la cosa es, ¿y para qué queremos las derivadas? O sea, que salvo de que ahora sabemos hacer algo que a lo mejor antes no sabíamos hacer, o somos capaces de calcular derivadas, que bien. Y entonces esa derivada nos tiene que servir para algunas cosas. Lo más, como que ustedes saben que una vez que la gente termina de estudiar aquí y se vuelve a trabajar, muchas veces los detalles de los cursos de cálculo van quedando como en una bruma perdida en el tiempo. Pero hay algunas cosas que sobreviven, o sea, hay algunas cosas que la siguen teniendo fresca. Bueno, salvo que estén trabajando en alguna actividad que sea más relacionada con la innovación, la investigación, donde probablemente todas estas cosas siguen usándolas. Pero si van ahí a una oficina, estar a cargo ahí de un grupo de técnicos que están armando no sé qué cosas, probablemente todas las nociones de cálculo van a ir dejando de ser usadas. Las van a necesitar para su formación y después, no sé, ahí, aunque no sé, el mundo del futuro es un punto desconocido y nadie sabe qué es lo que se va a requerir en este mundo del futuro exactamente. Pero una de las cosas que como que la gente asocia con derivada, y supongo, no sé si ustedes a ver, ¿tienen alguna, han escuchado algo por ahí o tienen algún dato de para qué sirve derivar? ¿En qué? Ya, pero es como una super aplicación, pero digo cosas un poquito más directas. Ya, calcular pendientes. Yo diría que, bueno, es por eso que vamos a hacer estamos haciendo el curso ahora, pero una de las cosas que más uno recuerda después es que cuando uno quiere encontrar el máximo o el mínimo de una función, lo que hace es mirar la derivada. Y de hecho,
la gente recuerda una regla, pero muchas veces recuerda la regla en forma incompleta, lo cual es un poquito peligroso, porque no es totalmente válida tal como se la recuerda. Uno dice, si quiero encontrar el máximo de una función máxima, lo que tengo que hacer es calcular la derivada y resolver la ecuación derivada igual a cero. Ese es lo que uno muchas veces recuerda y usa, o sea, y después quizás los ramos de especialidad, donde estén, o sea, ahí con un puente, ahí construyendo un puente y quieren ver cuál es la cantidad óptima de fierro que hay que usar, entonces si ustedes tienen ahí alguna función donde la cantidad de fierro está expresada, aparece ahí como función de eso, y quieren maximizarlo eso, entonces dicen, voy a derivar, igualar a cero. Pero la derivada e igualar a cero no es equivalente máximo. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, primera cosa es teorema. Este teorema que se llama regla de Fermat. No me importa que no se aprendan los nombres de los matemáticos que están detrás, pero de repente puede servirles si que andan buscando ahí en Google o en algún libro, porque si dicen, en un libro dicen voy a buscar un teorema, entonces buscan ahí teorema, sale, pero mucho. Si van al índice, también sale el teorema de todo teorema. Entonces, hay veces que esto permite hacer la búsqueda un poquito más dirigida. Ese es el nombre que tiene el teorema. El teorema dice lo siguiente. Sea F vamos a... Fíjense que aquí puse un intervalo abierto. Eso un poquito cambia lo que habíamos hecho la semana anterior, porque la semana anterior siempre dimos los resultados en intervalos cerrados, cerrado y total. Aquí voy a pensar en un intervalo abierto. Entonces, tengo una función f, que voy a decir que es continua y derivable en todo a ver. ¿Ya? En todo a ver. Bueno, ahí por lo menos aparece el... ¿Por qué intervalo abierto? Porque cuando yo quiero hablar de derivadas, ¿se acuerdan? La derivada solamente, o sea, requería dos condiciones. Había un límite que tenía que existir, f de x más h, menos f de x partido h, cuando h tiende a 0, ese límite existe. Pero en el punto donde se calcula, el x, tiene que ser un punto interior del dominio. Entonces, en los extremos de los intervalos, el A y el B no son puntos interiores de los intervalos cerrados. Ni siquiera son puntos del intervalo abierto. O sea, el punto A no pertenece al intervalo abierto, el punto B no pertenece al intervalo abierto. Pero todos los puntos de intervalo abierto, es una propiedad así como un poquito sorprendente la primera vez. Todo punto de un intervalo abierto es un punto interior del intervalo abierto. O sea, si ustedes toman cualquier punto de intervalo abierto, pueden encontrar un intervalito dentro de ese punto que también está en el intervalo abierto. Porque de hecho los únicos puntos donde la cosa se complica son los extremos. Pero los sacamos, no hay extremos. Ya. Ok. Entonces, continua derivable en todo a ver. Entonces, F es máxima en X barra o X barra es punto máximo de F. Perdón. Entonces, vamos a ponerlo bien ahí porque si no, pues nos vamos a reír. Sí, esa es la condición, esa es la hipótesis. Si resulta que X barra es un punto máximo de la función, donde la función vale vamos a poner ahí qué es lo que significa el máximo,
una función por si es que hay alguna duda, al punto máximo de f. Entonces, f' en x barra igual 0. ¿Ya? Ese es el teorema o regla de Fermat. O sea, si tengo un punto donde la función es máxima y calculo su derivada ahí, es 0. Bueno, tiene que ser derivable, porque si no es derivable no se puede calcular la derivada. O sea, esto no es derivable. Ahora, la hipótesis de que sea continua en realidad es redundante. Redundante. ¿Qué significa redundante? Significa que no aporta nada. No aporta nada. No porque no porque yo podría tomar funciones que no sean continuas. Es redundante porque si la función es derivable, es con mayor razón continua. ¿Ah? Vamos a ver aquí algunas observaciones. Primero, si derivable, entonces es continua. Esa es la primera cosa. O sea, si uno sabe que la función tiene derivada, la función es continua, en el mismo punto. Hay una forma clara. Yo creo que eso lo hicimos en efecto. Una posibilidad, si quieren, es aprovechar lo que hicimos en la clase anterior y yo les di una desigualdad donde aparecía un m y un e, una función de error y un punto m que pasaba a ser como la pendiente de la tangente o la derivada. Que decía f de x, recordemos, f de x más h, dijimos que es lo mismo que f de x más m por h más h por e de h. Esa identidad, o sea, dijimos, es derivable, sí, solo sí, f es derivable en x, sí, solo sí, existe un número m, que iba a ser la derivada, y existe una función e. La función e, que depende de h, tiende a 0 cuando h tiende a 0. Y además está multiplicada por h, y cuando h tiende a 0, h tiende a 0. ¿Verdad? Cuando h tiende a 0, este factor tiende a 0 y h tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ¿cuál es el límite de f de x más h cuando porque esto era equivalente a ser derivable? Entonces, ¿qué pasa cuando el h tiende a 0 con f de x más h? ¿Ah? Entonces, aquí queda el límite de tres cantidades. La primera no va a depender de h. Así que el límite de la primera es f de x. ¿Sí? No pasa nada. El límite de eso es f de x. Más el límite de m por h cuando h tiende a 0. 0. M por 0. Y acá, h tiende a 0 y e de h también tiende a 0. Así que esto es 0 por 0. O sea, igual a f de x. Así que resulta que cuando h tiende a 0, f de x más h tiende a f de x. Bueno, eso ya es la continuidad, pero si quisieran escribirlo más de forma más precisa, podrían poner dicen esto es equivalente, hacen un cambio de variable y dicen x más h es mi variable, le vamos a llamar y. Si y es x más h, aquí tenemos que, ¿cuál es el límite en y que correspondería estudiar? ¿A X? Claro, o sea, y es x más h. ¿Ya? Así que,
Si esto es y, cuando h tiende a 0, y tiende a x. Entonces, el límite cuando y tiende a x. Y la continuidad dice que el límite de f de y cuando y tiende a x es f de x. Esa sería casi como la definición de continuidad. ¿Ya? Y esto dice, bueno, el límite no va a cambiar. El límite no va a cambiar porque yo hago un cambio de grado. Entonces el límite sigue siendo lo mismo acá, que es f de x. Continuidad. ¿Ya? Bueno, entonces ahí estamos recién aquí, que si es continua, es derivable. Veamos ahora esto de f es máxima. Tratemos de entender bien esa cosa. Voy a borrar aquí. Vamos a tratar de visualizar. Vamos a tratar de visualizar esto del máximo y lo de la derivada. Que en realidad es bien geométrico el resultado. Es bueno tener la siguiente. X. Aquí estaría f de x. Voy a poner aquí el punto A. Por aquí vamos a poner punto B. Y una función continua acá. Vamos a suponer que parte de algún punto, aunque ese punto no está considerado el teorema, pero miremos acá. Y digamos que aquí viene por aquí. Entonces, según este dibujo, ¿dónde estaría el máximo de la función? Según lo que ustedes entenderían. Claro, el de más arriba, ¿cierto? O sea, viene por aquí, llega hasta allá, y después baja y se queda por aquí, y llega hasta ahí y no alcanza nuevamente esa altura. Entonces, hay un máximo. No voy a escribir lo que corresponde a los mínimos, pero si uno buscara los mínimos, sería lo mismo, pero aquí estaría el mínimo. El punto mínimo sería este, y este sería el x barra. Ahí la función es máxima. Pero hay otros puntos que tienen un comportamiento parecido a ese máximo. Y están acá. O sea, si es que yo... A ver. Si es que yo solamente mirara por aquí y no mirara lo que pasa más allá. Esto yo no lo veo, solamente veo esto. Yo diría que ahí hay un máximo. Ahora, si saco esto, el máximo está un poquito más allá. O lo mismo con los mínimos, si es que yo solamente estoy mirando ese pedacito de ahí, no miro lo que pasa allá, diría, ahí hay un mínimo. Pero si miro más allá, me doy cuenta que hay otros, pues también es como que tienen aspectos de mínimo y aspectos de máximo, pero no son máximos. Entonces, primero, f o x barra es máximo de f en, vamos a poner en A, en algún conjunto, puede ser intervalo abierto, intervalo cerrado, infinito, no sé, en donde sea. X barra es máximo en A, es máximo de f en A, sí. Bueno, dos cosas. X barra está en el conjunto, ¿se acuerdan? Los máximos tienen esta propiedad que son puntos del conjunto. O sea, está en el conjunto y cualquiera que sea X en A, f de X es menos igual que f de X barra. O sea, si lo comparo f de X barra con todos los otros valores de f en el conjunto A,
en todos los puntos es menor o igual que el que tiene acá. O sea, este punto acá, el valor f de x barra, esa altura, es más grande que la altura en cualquier otro punto de la interfaz. Entonces eso me permite decir que es máximo. Ahora, este punto, pongámonos acá, o este punto de acá. ¿Qué es lo que dice ese punto? ¿Dice máximo? No, no es el máximo porque es más grande. Pero esta idea de que si uno mira esta zona, da la impresión de que este es el valor máximo. Como me imagino yo si uno está subiendo cerros, ¿no? En el lugar. Entonces hay cerros y lo que llaman ahí las lomas, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno va subiendo cerros, uno sube, uno dice ya, detrás del cerro queda lo que voy a llegar. Entonces uno llega, sube el cerro y ve detrás del cerro que típicamente lo que hay otro cerro. Y detrás del cerro y otro cerro. O sea, como que hay muchas lomas, hay muchos cerros. Y si uno quiere llegar, no sé, pues, a la cumbre, al más alto, tengo que pasar varios hasta que llego al más grande de todos. Pero cuando voy en uno en particular, me da la impresión de que llegué a una cumbre, estoy, digamos, en la punta del cerro, pero miro para allá, ¡guau! Y hay otro cerro más grande. ¿No? O sea, me paré aquí, y aquí veo que estoy arriba, lo más arriba que voy a llegar, pero allá hay otro más alto. Entonces, este de acá, tiene la siguiente propiedad, que si es que yo me muevo desde aquí hacia la izquierda o hacia la derecha, el valor de la función es más pequeño. Y acá es más grande. O sea, aquí baja, pero aquí es más grande. Pero si me muevo mucho, puede que encuentre valores más grandes. Entonces, a este le voy a llamar x tilde. Voy a decir, x tilde es, el nombre que tiene eso se llama un máximo local. Máximo local significa que en la localidad o en la cercanía del x tilde tiene esas propiedades de ser máximo. Máximo local de f en A, sí. Entonces, no es esto mismo, pero lo que tengo que decir es que si yo me alejo, pero no me alejo mucho, es máximo. Entonces, como que yo podría mirar acá, en esta zona, ahí, y me olvido de todo el resto, ahí es máximo. Y tendría que entonces que haber tengo permitido revisar hasta una cierta distancia. Me puedo alejar un poquito, pero no mucho, y ahí sí funciona. Entonces el máximo local de f sí existe. Esta es la cantidad que yo me puedo alejar. Yo me puedo alejar una cantidad delta y tal que, yo creo que cuando digo, tal que, esto ocurriría, pero no para todos los x en A, sino para los x en A, de los que no me alejé tanto del x tilde. Entonces, tal que x, para todo x que pertenece a A, vamos a ponerlo así, como intersección, pero pongámosle que está en A, y además, ¿cómo lo ponemos? X pertenece a x tilde menos delta, x tilde más delta. O sea, si el x está en A y está acá a la vez, entonces f de x es menos o igual que f de x tilde, ¿no? Entonces, el de arriba, para distinguirlo del de abajo, uno
si quiere hacer eso, en vez de decir máximo, uno dice que este es el máximo global. ¿Ya? Máximo global. Y el máximo local es el máximo en las inmediaciones del X'. Entonces, aquí viene la pregunta, a ver qué me dicen ustedes. Este punto de acá, ¿qué tipo de máximo es? Global. Global. Segunda pregunta. ¿Este es máximo local? También, ¿ah? O sea, en los máximos locales son, o sea, perdón, los máximos globales son casos particulares de máximos locales. Lo que pasa es que para el máximo global uno le pide algo más exigente, que sea más grande que todos los f de x en a. Para el máximo local le pido que sea más grande que todos los f de x en a, que además están cerca de x. ¿Ya? Entonces, eso. Ya. Entonces, es continua y los máximos. De hecho, el teorema es válido para los máximos locales. O sea, si tengo un máximo local, la derivada es cero. Y pongamos aquí, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra este teorema? Entonces, supongamos X barra máximo local, ¿no? Si es válido para los máximos locales, el global en un caso particular también va a ser máximo local de F. Entonces, F de X barra más H ¿cómo es f de x barra más h respecto de f de x barra? ¿Qué desigualdad es la que tengo entre esos dos valores? ¿Tiene más grande? ¿F de x barra más h o f de x barra? F de x barra, porque este es el máximo. Bueno, si fuera máximo global, súper. Si es que fuera máximo local, habría que pedirle algo adicional. Que el h no sea muy grande. ¿Ya? Entonces esto es cualquiera que sea h módulo, no igual que delta. ¿No? O sea, la idea es que yo no me aleje demasiado para que sea el máximo local. Entonces, si h, vamos a poner aquí una desigualdad. Si es que el h lo tomo positivo, ese sería un... ¿Dónde valdría eso? Si tomo ahí un h que me permite moverme hacia la derecha de x barra, y yo calculo f de x barra más h menos f de x barra igual a h, ahí. ¿Qué signo tiene eso? Ajá. ¿Negativo? Ah, ¿alguien que me dice ahí de online? ¿Alguien dijo algo? ¿Negativo? ¿Signo negativo? Negativo. Claro, porque este valor es más grande que este, así que la diferencia es negativo, y el h lo estoy tomando positivo. Así que esto es. Y si es que eso es negativo, lo mismo va a ocurrir con el límite cuando h tiende ¿a qué? ¿Cómo me voy a acercar a cero? Por valores superiores, ¿ah?
si el h tiende a 0 por la derecha, el h va a estar mayor que 0 y eventualmente si tiende a 0 va a ser más chico que delta. O sea, el hecho de que sea mínimo local no me modifica mi estudio del límite, porque el límite ocurre para los valores pequeños. Entonces, menores que delta. Y este límite va a ser un límite de cantidades negativas, así que el límite va a ser menor o igual que 0. El límite por la derecha es negativo. Ahora, si es que toman al revés, menos delta, menor que h, menor que 0, como para acercarme a 0 por la izquierda, los valores negativos, y desde donde ya el mínimo local empieza a hacer valer su definición, ocurre que f de x barra más h menos f de x barra igual a h, ¿qué signo tiene ahora? El numerador. Esto es más grande. A un número le resto algo más grande, el resultado es negativo. Bien. Negativo. El h que está en el denominador es negativo. El cociente de dos números negativos va a dar positivo. Y por lo tanto, el límite, cuando h tiende a 0 menos, es positivo. Es negativo, es positivo. Y lo que se concluye, que el límite a secas, porque si el límite existe, porque la función es derivable existe el límite cuando h tiende a 0 tiene que coincidir con el límite por la derecha y tiene que coincidir con el límite por la izquierda. Y la única posibilidad para que el límite por la derecha, que es mayor que 0, perdón, es menor que 0, y el límite por la izquierda, que es mayor que 0, coincidan, que sea 0. Entonces, esto implica que el límite de f de x barra más h menos f de x barra partícula h, cuando h tiende a 0, así nomás, tiene que ser igual a 0. Pero eso es la derivada de f en x barra. Y ese es. Este super teorema, importante, su demostración es jugar un poquito con los signos de los límites. Si es máximo. Ahora, les dejo a ustedes que ustedes verifiquen que efectivamente esto también ocurre si la función es mínima o tiene un mínimo local. Escriban qué es lo que sería la definición de x barra es mínimo, cuál es la definición de x barra es mínimo local, cambiar la desigualdad puede ser más grande que, es más chico que los otros valores, y van a llegar, no exactamente lo mismo, pero al revés, o sea, en el mínimo local esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Y lo mismo, por los dos lados, el positivo y el negativo coinciden, tiene que ser. Así que, primera cosa interesante de esto que estoy diciendo, es que en un mínimo la derivada se hace 0 y en un máximo la derivada se hace 0. Por lo tanto, si es que en un punto la derivada se hace 0, podría haber una posibilidad de que sea un punto donde es máximo, o que sea un punto donde es mínimo. Además, se hace 0 no solamente en el máximo, sino que en los máximos locales. Aquí la derivada, si se fijan, ¿qué es lo que es la derivada? Es la pendiente de la tangente. Entonces, yo vengo aquí con una recta tangente y justo en el máximo la tangente se hace horizontal. Eso es lo que está diciendo derivada igual 0, tangente horizontal. Y después aquí al otro lado. Al lado izquierdo las tangentes son positiva o negativa. Las pendientes. Positiva. Al lado izquierdo son positivas. ¿Qué dice acá? Que el límite por la izquierda es positivo. Y al otro lado, las pendientes, me pasé, negativas. Entonces, las pendientes negativas me está diciendo que por el lado derecho, acá, cuando h es 0 más, son negativas. O sea, vengo por un lado con pendientes negativas, por otro lado pendientes positivas, y en el máximo llegan a un valor común, tiene que ser 0. Ahora, en los mínimos va a ocurrir lo mismo. Vendría aquí con una pendiente positiva, por otro lado pendiente negativa, y justo en el mínimo ocurre aquí pendiente 0, 0, 0,
O sea, todos estos puntos acá, si yo quisiera resolver la ecuación derivada igual a 0, en este intervalo encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos donde la derivada se anula. Solamente en ese ejemplo hay un máximo. Pero, de todos los máximos, es uno de los puntos que yo encontré con derivada igual a 0. O sea, si es que yo me doy el trabajo de encontrar todas las raíces de la derivada igual a 0, resuelvo esa ecuación, voy a encontrar 6 soluciones. Una de esas 6 soluciones tendría que ser el máximo. Pero, ya voy a borrar acá. Ahora, en general, uno se plantea, no en un intervalo abierto, sino en un intervalo cerrado, porque es más fácil. Es raro que uno busque los máximos en los intervalos abiertos. Además, ¿qué saben ustedes de lo que vimos la semana pasada? De las funciones continuas en los intervalos cerrados y acotados. ¿Qué propiedad interesante tendría esa función en un intervalo cerrado y acotado? ¿Tiene máximo y mínimo? Tiene máximo y tiene mínimo. O sea, en un intervalo cerrado, estoy seguro, si es continuo, hay un punto donde la función es máxima. Y también hay un punto donde es mínimo. Ese teorema apunta a ese punto. Ese es el máximo y ese es el mínimo. Los máximos y mínimos locales son como inevitables, pero el teorema dice que si es continua tiene un punto donde es máxima y tiene un punto donde es mínima. O sea, al menos, podría tener varios, ¿no? Porque si todos los máximos locales están a la misma altura, todos los máximos locales serían máximos, globales. ¿Ya? Entonces, pero ocurre ahí, pero ahorra todo. ¿Cómo eso? Vamos a rehacer el dibujo. Ahora, voy a hacer este dibujo y ¿cómo se puede esta cosa implementar en algo así práctico? Así que, digamos que yo lo que quiero es, en realidad no es intervalo abierto, sino un intervalo cerrado. Entonces, intervalo A, B. Entonces, bueno, ese podría ser así, como podría ser de otra manera. En este caso, aquí, ahí tengo mi máximo, ¿no? Pero yo no lo sé, o sea, inicialmente yo no sé, que ando buscando el máximo. No sé si ahí ocurre el máximo. Porque podría ocurrir algo un poquito distinto, que es ahí. ¿Qué ocurre ahí? ¿Dónde está el máximo? Acá, que es el que yo... En A. El máximo está en A. Y se anula la derivada en A. ¿Es 0 la derivada acá? ¿Ah? No. No sé, ¿sí? No es 0. O sea, la derivada... Bueno, hay dos respuestas posibles. Uno dice, esta es la función, a lo mejor es una función que está definida más allá y ahí tengo derivada. O la función la tengo definida solamente donde me interesa, en cuyo caso este no sería un punto interior. Entonces, o bien digo, en realidad no es derivable acá porque no es punto interior, o la derivada aquí no es 0. Entonces,
Pero yo sé que la función tiene un máximo en intervalo cerrado. Y ocurre que el máximo aquí es eso. Entonces, digamos que puede ocurrir lo siguiente. El teorema de la función continua en AB, entonces si f continua en AB tiene al menos un máximo. Eso está garantizado por el teorema de la semana pasada. Tiene al menos un X barra máximo. Entonces, podría ocurrir que el máximo se dé en los extremos. O sea, puede ser X barra igual a o X barra igual a B. Podría ser. El máximo se alcanza justo en el borde del intervalo. Si no, y si no se alcanza en el máximo, tiene que alcanzarse en el interior. ¿Y qué pasa si se alcanza en el interior? O sea, X barra que no pertenece a los puntos, al conjunto de los puntos extremos. O sea, si el X barra no es ni A ni B. Entonces va a ser un punto interior. Va a resultar que F' en X barra igual a 0. Entonces, ¿cuál sería como la receta si alguien quiere usar la derivada para encontrar el máximo en intervalo cerrado? ¿Quién me da una receta infalible? Creo que no sea máximo en los extremos. Pero que puede ser. Es que claro, es que en eso tenemos el paso porque no encontraremos un máximo Claro. Claro, yo les propongo lo siguiente. Tienen razón. Vamos a ver. El X, vamos a decir, en general, tendremos, o sea, si yo quiero buscar el máximo local en todo el intervalo, hay infinitos puntos que tendría que empezar a intentar. Pero según esto, el X barra siempre, no le queda otra, va a ser uno de los siguientes casos. Va a ser A, B, unión los X, donde F' de X igual a 0. O sea, el máximo puede que se alcance en los extremos, y si no, se alcanza en un punto donde la derivada se anula. Bueno, Profe, dime. ¿y qué pasa con los, no sé, por ejemplo, en el dibujo que hizo, qué pasa con los puntos cercanos a A, por ejemplo? Porque, o sea, no sería un extremo, pero los puntos cercanos igual serían mayores al punto en que la derivada es 0, ¿o no? O sea, claro, aquí en este caso tengo el punto A y el punto B, que son los valores. De hecho, el punto B es el mínimo, ¿ah? El punto A es el máximo. Que son estos dos, ¿ah? O sea, el máximo y el mínimo tendrán que estar en este unión esto. ¿Cuáles son los otros puntos? Acá se anula la derivada y acá se anula la derivada. Entonces, lo que estoy diciendo es que el máximo de la función vive en este conjunto de 4 puntos. Y lo que yo tendría que saber es agarrar un punto y saber si es máximo o no. Si el máximo es uno a esto, o sea, yo sé que uno de estos es el máximo. ¿Qué es lo que harían ustedes para saber cuál de esos es el verdadero máximo? Una receta así bien simplona. ¿Reemplazar en F? ¿Perdón? ¿Reemplazar en la función los Claro. valores de cada? ¿Cuánto vale la función en cada uno de estos cuadros? Si una de esas es el máximo va a ser el que me dé el mayor valor de la función evaluada aquí, o evaluada aquí, o evaluada aquí, o evaluada acá. O sea, hago las 4 evaluaciones y el que dé el mayor valor es el máximo. Entonces, en este caso daría este valor, este y ese valor.
Ahí está el máximo. Y para el mínimo, este es el mínimo. O acá. Aquí, ¿cuáles serían? Aquí tendría los extremos. Aquí tendría una primera derivada, aquí tendría una segunda derivada que se anula, aquí otra que se anula y aquí otra. ¿Ya? Ahí son todos los puntos donde la pendiente de la tangente es horizontal. Entonces tengo que empezar a ver dónde la función es máxima en estos, no en todos los intervalos, sino que solamente en 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Veo dónde es máxima y el valor más grande lo voy a encontrar acá, ahí está el máximo. El valor más chico lo voy a encontrar acá, este es el mínimo. ¿Ya? Entonces, esto da una estrategia mucho más enfocada y garantiza tener los máximos. Ahora, si yo busco solamente derivadas iguales a 0, ¿qué es lo que estoy garantizando encontrar? Entonces, cuidado. Aquí observación. Si f' de x barra igual a 0, si f' de x barra, o sea, de x barra es 0, claro, uno diría, ese tendrá que ser un máximo o mínimo local. Pero puede ser una cosa que no es ninguna de las dos, que vamos a verlo un poco más adelante, se llaman puntos de inflexión. O un poco más adelante, como el viernes. X barra puede ser punto de inflexión. No voy a entrar a definir lo que es punto de inflexión, pero veamos un ejemplo. Ejemplo, f de x igual x cubo. F de x igual a x cubo. F' de x es, ¿ya están derivadas? Rápido. Es X. Es 3x cuadrado. Entonces, f' de x igual 0. ¿Cuáles son las posibles soluciones de f' de x igual 0? Esa no, x igual 0. ¿Y eso es un máximo o un mínimo o ninguno de los anteriores? La función x cubo tiene esa forma. Donde acá, efectivamente, la pendiente de la tangente es 0. Pero hacia este lado la función x cubo es positiva. Si x es positivo, x cubo es positivo. Hacia este lado la función x cubo es negativa. Entonces pasa de valores negativos, se anula la derivada, valores positivos. Entonces aquí no es mínimo y no es máximo. O sea, ese sí es un candidato, según esta regla, es un candidato a máximo local, es un candidato a mínimo local, pero también es candidato a ninguno de los dos. O sea, la derivada igual a 0 no garantiza máximos, ni mínimos, ni siquiera locales, porque pueden ocurrir estas cosas. ¿Ah? Ya, vamos a hacer ahí una pausa. Vamos a hacer 5 para la 1. Vamos a hacer una pausa hasta la 1. Y de ahí vamos a seguir. Bueno, este es el tema de los máximos. ¿Ya? Ok. Aprovechen ahí de tirar las piernas. Sí. Voy a dar una agüita. ¿Cómo están? ¿Pensados? Bueno. Falta costumbre de ir acá. Bueno. Ya no tengo idea de casa, llegué. Mentira. Sí.
problema es que estamos en directo. La posibilidad de mirar la central. Bueno, pero ¿cómo están en la chicos online? ¿Están siguiendo? ¿Tienen duda? Vamos bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Al menos uno dice que está bien. Ya, eso está. Profe, esto no entra en el control, ¿cierto? O sea, es que he visto unos controles antiguos, igual hablan de máximo local en el control 1. Ya, vamos a pasar tu sugerencia entonces. No entran los controles. No entran los controles. Lo único que entra en el control es que, lo que decía al principio, tienen que ser capaces de calcular las derivadas de alguna función. El cálculo de una derivada, eso entra. Lo que estamos viendo hoy día y que vamos a ver el viernes, eso no entra, que es como las aplicaciones o los usos de la derivada, sobre todo para el estudio de funciones. Eso no entra. ¿Ya? Ya, profe, gracias. No, eso se los puse en el foro en todo caso. Y claro, la regla del hospital tampoco, esa la vamos a ver el viernes. La vamos a demostrar, que en realidad verla es más o menos fácil. Carla, no da. Vamos a cambiar de modelo, ¿vale? ¿Profe? Ajá. Entonces, en el control, más o menos lo que uno se esperaría sería como algo parecido a lo de la tarea, esta del trabajo personal. O sea, similares. Lo de la tarea podría ser preguntable en el control, si fuera. Claro. En la tarea no hay cosas que no estaban. Eso deberían saber hacerlo. Por eso que la subimos el viernes para que ustedes practiquen un poquito para el control. Ahí nos apuramos ahí en eso. ¿Ah? Ya, ok, gracias. Claro, claro, ahí hay una función que no entra dentro de la que ustedes sabían, que es esta función seno x o seno de pi x partido por x. En cero, sobre todo en cero, porque en cero se indefine esa cosa. Entonces, en cero, como se indefine, se le da un valor ahí, como no me acuerdo qué valor. Una constante, que ustedes tienen que ver cuál es el buen valor que habría que poner, para que esa definición de función sí sea derivable en cero. Entonces, ahí tienen que jugar un poquito con lo que saben de límite. Profe, hablando de la tarea, yo no entiendo mucho porque cuando calculamos la derivada como, o sea, si es derivable en cierto punto, se hace reemplazo y todo, pero sí como si me piden si es derivable no en ese punto, sino en cualquier otro punto. ¿Cómo se hace ahí? Definición. Tú pones el valor en x barra más h menos el valor en x barra partido por h, y dices ¿qué pasa con ese límite? Cuando h es menor que 0. Y en el caso de la
Ahora, es que no quiero usar la que tiene en la tarea porque la idea es que la hagan ustedes, pero supónganse esta función. F de x igual 1 para x mayor o igual que 0, o sea, mayor que 0, 0 para x igual 0, menos 1 para x menor que 0. ¿Ya? Ahí es como bien extraño, porque es una función que no tiene, o sea, tiene como tres posibilidades. ¿Ah? Si la quieren dibujar, es una función que vale 0 en 0, aquí vale 1, y ahí vale menos 1. Entonces el límite que tendría que, bueno, aquí no hay problema, porque el valor en x y en x más h es 1 en ambos casos. Así que cuando hacen, lo que tenía que ir aquí, ¿quién me borró aquí? F de x más h menos f de x es 1 menos 1, 0. Partido por h, 0 partido por h, cuando h tiende a 0, 0. El problema en este caso es acá. Entonces, dicen, ¿qué pasa con el límite de f en 0 más h menos f en 0 partido por h? Ese es el que tendrían que ser capaces de calcular. Si h es positivo o h es negativo, si h es positivo y h es negativo, o sea, ya, esto es límite de f en h, 0 más h es h, y el 0 eso es 0. El 0 vale 0. Partido por h. Entonces ustedes, en lugar de calcular el límite cuando h tiende a 0, dicen esto tendría que existir si es que el límite cuando h tiende a 0 más y el límite cuando h tiende a 0 menos coincide. Por ejemplo, ¿cuánto vale el límite cuando h tiende a 0 más? Cuando h tiende a 0 más, f de h en lo positivo vale 1. O sea, sería el límite de 1 partido por h cuando h tiende a 0 más. Y este no existe. O sea, por ejemplo, en este caso, aquí llegan acá y dicen, esa función, lo cual es más o menos claro, en este punto no es derivable. No hay recta tangente por este punto, claro, deporte pésimo. Y un salto aquí, aquí es continuo. Tiene que por lo menos ser continua, las funciones derivables son continuas. Esta no es continua, acá no es derivable. Entonces, pero el límite lo pueden estudiar, o sea, aunque no sea ninguna de las funciones que ya han estudiado antes, dicen, bueno, pero estudiamos el límite y damos si el límite existe o no. O sea, algo parecido es lo que tienen que hacer en la teoría. No es esta función, sino que otra. Entonces, ven cuánto vale en h, cuánto vale en 0. A veces hay que, porque tengo valores que son distintos lo que valen los positivos que los negativos, a veces la expresión de los positivos y los negativos es lo mismo, así que no es necesario hacer la separación. Ahí vean ustedes, ¿ya? Bueno, estamos ya en... terminó la pausa, así que sigamos con nuestro... Ya, lo que vamos a ver en este último pedacito, la última mitad, es un... hay un fantasma por ahí. Ya. Vamos a ver lo que se llama el teorema con una S del valor medio. Tenemos el valor medio. Estos teoremas van a ser claves para poder traspasar información de la derivada a información de la función. Por ejemplo, el teorema que dice que si la derivada es positiva, la función es creciente, como era el viernes. Este teorema requiere de como traductor, ¿sí? Quizás ese es el que ustedes más van a reconocer. Pero este teorema tiene 3 versiones. Vamos
Vamos a mirar las tres versiones y voy a tratar de que veamos la demostración de las dos primeras. La primera dice lo siguiente. Vamos a hacer la versión gráfica acá y la versión teorema aquí al lado. La versión gráfica dice que si yo tengo una función en A, B, que en A y en B repite el mismo valor, en A parte un valor, hace lo que quiera y llega a la misma altura al otro lado. Y entre medio, no sé, aquí viene por aquí más. Ahí, ¿ah? Digamos, f de A igual f de B. Esa es la hipótesis, ¿no? Además, f continua, ¿ah? El teorema que si lo buscan por ahí es que se llama teorema de Rowley, ¿no? R-O-L-L-E. Dice que si f continua, bueno, entonces sea la hipótesis, ¿no? O sea, continua y que los valores se repiten. Si hipótesis, esa hipótesis. Entonces, existe, y aquí, ¿se acuerdan que hay una letra que íbamos a empezar a usar? Y es esta. ¿Cómo se llama esa letra? Sí, sí. Ahora, existe un punto, que le vamos a poner esa letra, es la letra estándar que se usa en en todas las versiones de estos temas. Existe un sí, n intervalo AB, abierto, porque necesitamos algo de la derivada, tal que f' en ese punto igual 0. ¿Ya? Y si lo miran ahí en el dibujo, aquí y acá tienen derivada 0. O sea, efectivamente, bueno, uno diría a lo mejor casualidad. Pero si usted... faltó una hipótesis f continua. Perdón. En AB. En AB. Claro, si necesito la derivada, tiene que ser además de continua, ¿qué cosa? ¿Qué está faltando? Derivable. Continua y derivable en AB. ¿Ah? Ahí la derivada en el abierto, la continuidad en el cerrado. Entonces, si f de A igual a f de B, f continua en AB y derivable en AB, entonces hay un punto sí del intervalo abierto donde la derivada se anula. Bueno, uno o dos o más de dos. ¿Ah? Aquí en el dibujito quedaron dos. El segundo teorema es parecido, pero uno le quita esa condición. Entonces uno dice aquí y acá. Ahí. Pasa de un valor menor a uno mayor, o mayor a uno menor, no necesariamente iguales. El principio y el final pueden cambiar las alturas. Y acá entre medio, algo que hace la función. Entonces, bueno, aquí dice, no dice que la función tiene, a pesar de que en el dibujo sí se ve, pero podríamos tener este caso de acá. Donde la función
no tiene ninguna parte con pendiente 0. ¿no? Una especie de... Lo que dice este teorema es que hay algún punto, o al menos un punto, donde la derivada tiene la misma pendiente que la recta que conecta A con B. O sea, aquí entonces aquí las hipótesis son F continua en AB, F derivable en abierto AB, y nada más. El valor de A y el valor de B sean iguales o iguales o distintos. No se pronuncia. Pero dice entonces, este es el teorema que voy a llamar teorema, algunos llaman de Lagrange, o teorema del valor intermedio. Esta es como la forma clásica que uno conoce el teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio que dice que entonces, o sea, sí las hipótesis, ¿no? Lo mismo. Sí, hipótesis. Las hipótesis son estas de acá. Vamos a poner aquí. El otro teorema. Sí, hipótesis. Entonces, existe sí n intervalo aleatorio, tal que f de prima en sí, a ver, no es cero. ¿Ah? Ahora sería, aquí lo mismo, aquí esto sería acá, ¿no? Ahí estaría o aquí. ¿Qué pasa con la derivada en ese punto? Lo ver. ¿Qué nos falta? Exactamente. Es igual, la derivada es igual a la pendiente de este segmento. Pero la pendiente del segmento es fácil, ahí si se acuerdan de rectas, tiene que ser igual a f de b menos f de a, b menos a. Esa es la pendiente. O sea, con los extremos calculan la pendiente y lo que dice este teorema es que en alguna parte la derivada coincide con esa pendiente. El tercer teorema, vamos a estar, a ver si pasamos en las demostraciones de esto, voy a enunciarles el tercero, que igual se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen en el apunte, pero si siguen ahí estas demostraciones, debería funcionar. Entonces, ya les voy a decir el tercero. El tercero aquí es un teorema Cauchy, o teorema del valor medio. Puse ahí aquí. Cuidado. El valor medio, con M. El TBI es el teorema que habíamos visto la semana pasada. El teorema del valor intermedio, que entre un valor y otro valor, la función alcanza sus valores. No hablaba de derivada. El TBM, teorema del valor medio, habla de derivada, que la derivada tiene ciertos valores que son alcanzados. TBM, no TBI, cuidado. Y este es el TBM que sería como teorema del valor medio generalizado. ¿Qué es lo que dice este teorema? Dice que si f, que dos funciones, a b en R, continuas. Bueno, continuas en AB, derivables en AB. Entonces, no voy a hacer el dibujo porque el dibujo aquí se lo dejo ahí como desafío, si a alguien se le ocurre una forma de dibujar. Entonces, existe
hasta aquí vamos parecido. Un psi en el intervalo abierto de tal que f' en sí por g de b menos g de a es igual a g' en sí por f de b menos f de a. Ahora, este es el único que está demostrado en el apunte. Este teorema Cauchy es el que está demostrado. Y resulta lo siguiente. Tomen este teorema. De acá, supóngase que esto es cierto. ¿Ya? Con dos funciones y todo lo que. Pero toman g de x, caso particular, igual a x. Entonces, si g es la función identidad, ¿qué es lo que dice este teorema? En el caso de la función g igual a la identidad, diría lo mismo, porque la identidad es continua, derivable, la derivada de la identidad es 1, la derivada de x es 1. Diría que existe un psi en AB tal que f', ¿qué queda acá? B menos A. B menos A. G', 1 por f de b menos f de a. O sea que f' en sí por b menos a igual a fb menos fa. Y el b menos a, si lo pasan dividiendo, va a quedar exactamente esta de acá. Vamos a tener aquí Lagrange. O sea, el teorema de Cauchy, para el caso particular de la función identidad, se transforma en el teorema de Lagrange. O sea, con Cauchy, Lagrange es un corolario o una conclusión óptima, directa. Y ahora, el de Lagrange, si este fuera cierto, y ponen f de b igual f de a, si ponen agregan esa hipótesis, que es la que teníamos en el teorema de Rolle, el Rolle dice derivables continuas, pero además f de a igual f de b, ¿qué dice Lagrange en ese caso? Dice, esto sería igual a esto, pero si f de b igual a f de a, el numerador, ¿qué le pasa? 0, o sea, f' sería 0, que es lo que dice Rolle. Entonces, desde aquí os llego a Rolle. O sea, Cauchy con esto permite concluir que Lagrange funciona. Lagrange con esta hipótesis permite decir deducir a Rolle. Este es el generalizado, G, digamos los medios generalizados. Sin esta G, sino que con la identidad es solamente el teorema valor medio o de Lagrange. Y cuando f de a es igual a f de b, quedamos con la versión más sencillita que es el teorema de Rolle. Ahora, sí, se va. Vamos a demostrar, vamos a mostrar Rolle y Lagrange. Pero Rolle es bueno. No sé si cuando hice el dibujo de Rolle se les ocurrió alguna idea y cuando teníamos el f de a igual a f de b y punto donde la derivada se anula. ¿Se les pasó alguna idea por la cabeza cuando ya dimos esto también de parte? Tal vez que si la cantidad de puntos de función A, La cantidad de cosas, ¿verdad? de puntos de función No, yo pensé que veíamos un poquito más que en el dibujo esos puntos donde la derivada se hacía 0 eran como máximo y mínimo. Claro, ahora sabemos que
la derivada se hace cero en puntos máximos, puntos mínimos, pero también en puntos de inflexión, así que, pero, claro, lo que pasa es que en un máximo local o en un mínimo local tendríamos la derivada igual a cero, y ese es un punto que diríamos, ah, ese es el máximo local o ese mínimo local es el que Roll anda buscando, porque tiene derivada igual a cero. Entonces, digamos, demostración de Roll. F de AB en R continuo. Esa es la hipótesis. Entonces, ¿qué sabemos de las funciones continuas? Tienen un máximo en su dominio. ¿Sabes? Tiene un máximo. Pero podría ocurrir que ese máximo esté en los extremos. O podría ocurrir que no esté en los extremos. Entonces, si X barra está en, o sea, si X es A o B, o mejor, el caso que no, ¿sí? No pertenece a los extremos. Si ese máximo, que sabemos que existe un máximo, si ese máximo no es ni A ni B, es un punto interior, entonces. Si es un punto interior, teorema o propiedad de Fermat, regla de Fermat, ¿qué pasa con la derivada? F' de X barra sería 0. Y podemos tomar, ¿qué cosa? El sí que andamos buscando podría ser este máximo. Que sería más. Entonces podríamos tomar sí igual a X barra. Entonces, si no es un punto extremo, ya. Ahora, si no, sería F de A igual a F de B, porque esa es la hipótesis de Roll, que los dos extremos valen lo mismo. Ahí sería el máximo. Primero, si el máximo no ocurre en los extremos, listo. Si el máximo ocurre en los extremos, este es máximo. Implica que F de X es menor o igual que F de A para todo X en AB. Ahí. ¿Ya? Bueno. Así que lo podemos hacer rápido. ¿Ya? Porque sería el máximo. El máximo estaría en el extremo y por lo tanto X. Entonces, ¿dónde tiene que estar el mínimo? O sea, ya del máximo como que si ocurría al interior, ese es simple. Si ocurre en los extremos, estamos complicados porque los extremos no tienen por qué la derivada anularse. O sea, ahí decimos, pero también por ser continuo tiene un mínimo en AB. Mínimo en intervalo. Entonces, y el mínimo no puede, podría ser, pero existe. O sea, entonces, F tiene un mínimo en AB. Bueno, siempre tiene un mínimo en AB, pero digamos, si tiene un mínimo en AB, X doble barra. Vamos a llamar el. Entonces, la misma como, pues, ambigüedad, no voy a hablar. La misma pregunta, ¿el X barra podrá ser el mínimo en los extremos? Si el mínimo ocurre en los extremos, vamos a seguir con el problema, porque el mínimo en los extremos no asegura derivada igual a 0. Pero
Los extremos son máximos. ¿Qué pasa si es que los extremos, además de máximos, son mínimos? ¿Qué es lo que pueden decir ustedes de la función? Si es que los extremos se alcanza el máximo y también se alcanza el mínimo. Constante. Constante. Constante, porque el máximo y el mínimo es el valor extremo. Entonces no puede subir, no puede bajar. Constante. Entonces, si X doble barra pertenece a A, B, F es constante. Y si la función es constante, su derivada es 0 en cualquier parte. Y su derivada es nula en todo AB. ¿Ya? En todo AB. Vamos a borrar acá. Entonces, ese sería, tomamos sí cualquier punto del intervalo que queramos. La derivada se anula en todas partes. Y si no, significa que la derivada, o sea que la función tiene un mínimo al interior, y ahí tomamos la derivada, y esa es la que puede servir. Entonces, vamos acá. Entonces aquí, y todo, sí, perteneciente al intervalo abierto, sí. Si no, si no le equiparra uno de los extremos, significa X barra es un mínimo 1. Un mínimo en AB. Mínimo. Mínimo en AB. Y F primera, F derivada en X doble barra S. Y ahí tenemos entonces el punto donde anularía la AB. Entonces, este teorema de Role básicamente se apoya fuertemente en los mínimos y en los máximos locales la derivada segura. Es como pensar un poquito más desde ahí. Ahora, el otro, que nos queda, teorema del valor medio, o Lagrange. Lo que vamos a hacer es usar, o lo que van a hacer, es usar el teorema de Rolle para demostrar, ¿no? Usaremos Rolle. Ya que lo tengo demostrado, tengo derecho a usarlo. Pero para usarlo, necesito una función que se anule, o sea, no que se anule, que tome el mismo valor en A y en B. Y Lagrange no tiene hipótesis. Entonces, definir f de x que cumpla, bueno, no solamente esto, pero me gustaría que el f mayúscula repita los valores. Y aplicarle a esta función Role. Y si es que uno hace una elección astuta de esta función, la idea es que el Role aplicado a la función que pongamos acá se traduzca en Lagrange. Y geométricamente, aquí tengo mi función f. Esta de acá, digamos que es L de X. ¿Ah? Ese es f de X. L de X es la función lineal que pasa de este punto a este punto. ¿Cuánto vale L' de X? La derivada de la función lineal. 1. No. Vale la pendiente de la recta, que aquí vale A, aquí vale B, f de A, f de B. Entonces la derivada de la pendiente de esta recta es la pendiente de la recta, o sea, la derivada es la pendiente de la recta, que es f de B
menos f de a partido por b menos a. Entonces, propongo lo siguiente. F de x igual f de x, mi función, menos L de x. O sea, la función f le resto esta recta, le resto la función lineal. Entonces, ¿cuánto vale f de a? F de a valdría lo que vale la función f y lo que vale la función lineal. Lo mismo. Y así. Las dos valen lo mismo, así que f de a vale 0. Y en b, la función llega a f de b, la función lineal también llega hasta f de b. Así que la diferencia de las dos es 0. F de b es 0. Y por lo tanto, Rolle dice que existe, sí, en AB abierto, tal que f', sí, igual a 0. Pero f mayúscula es una función que se calcula como restando dos funciones conocidas, que sería esta y esta. O sea, sería f' en sí menos L' en sí. O sea, f' en sí y L' en sí es la pendiente de la recta, f de b menos f de a, partido por b menos a. Que sería 0. Y eso es lo que, despejando el f' aquí con esto, es justamente el teorema de Parmenides. ¿Ya? La última, que ya no la vamos a ver hoy día, pero la última se genera, se hace de una forma similar, pero la función f mayúscula a la que habría que explicar esto un poquito más rápido. Mírenlo ustedes en el apunte. Ok. Y aquí nomás, ¿no? Ojo. ¿Qué pasó? No me salió. ¿Ya? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos listos? ¿Dudas? ¿Online? ¿Dudas? ¿No? Ya. Nos vemos el viernes. Trabajen la tarea porque eso les va a servir para el control. Aprovechen de, mientras hacen la tarea, de ver ahí todas las dudas que les salgan y que no lleguen con las dudas. Ya, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Ya, estén todos bien. Chao, chao. No, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Dios. Vamos Chao, chao. Estén bien. Ahí viene la mouse. Adiós.